días, tardes y noches y nos encontramos una vez más aquí en el Burrito Fronterizo, en su programa favorito, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de qué es lo que pasa cuando no hablamos. La cuarta transformación hunde la relación con Estados Unidos. Eso es lo que se escucha hoy en los titulares. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en su programa favorito del Burrito Fronterizo, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de lo que pasa cuando no hablamos, de lo que pasa cuando el mexicano promedio se queda callado, cuando nos dicen, eso no te incumbe, eso no te interesa, eso déjaselo a los gobernantes. ¿Por qué dejarle a los gobernantes los aspectos técnicos del país? ¿Por qué pensar que el mexicano promedio no puede involucrarse? Que el mexicano promedio no puede amar a su patria? Que el mexicano promedio no puede decir, espera, yo también soy parte de México, yo también participo en las decisiones. No se pueden recordar de las y los mexicanos una vez cada 6 años cuando necesitan pedir el voto. Es imperativo que si ellos no nos toman en cuenta, nosotros nos subamos al barco, nosotros exijamos que se nos escuche y seamos nosotros quienes digamos, México nos pertenece a todos. Tal vez no fuimos la mayoría que ganó, tal vez el partido institucional fueron más, tal vez llegaron a mejores números. Eso no quiere decir que nosotros no importemos, porque les recuerdo que en las últimas elecciones no ganaron por tanto. Los votos estuvieron bastante parejos y el sector poblacional que no vota sigue siendo todavía más que todos los que votan por Morena. Entonces, aquellos que no pudieron salir a votar todavía tienen el derecho de sumarse, de subirse y decir, a ver, votaron por ti, tú ganaste, felicidades. El aplauso, se acabó la felicitación, dime qué es lo que estás haciendo, dime cómo es que estás trabajando y dime de qué maneras tú estás mejorando a México como es tu trabajo. Y esas cosas son elementos que no se pueden olvidar dentro de México y que ya no podemos seguir callando e ignorando. Ahora las noticias nos hacen voltear a ver a Salina Cruz, nos hacen voltear a ver a Pemex, que arde en negligencia, en ineptitud, mientras la cuarta transformación convierte refinerías en trampas mortales. Porque sí, la misma Petróleos Mexicanos que por años dijeron que era el estandarte, la joya de la corona, la luz más grande y la estrella más brillante, que era la luna caída en el cielo, caída en la tierra, que era el cielo, que eran los océanos, que era todo, que era el tesoro más grande de México, hoy se les está quemando, se les está incendiando y así mismo se les incendia el discurso, así mismo se les carcome, así mismo se les quema y se les acaba con esa impunidad y corrupción que han estado perpetuando, porque sí, también es corrupción no dar mantenimiento, también es corrupción permitir que explote, también es corrupción desatender a sus trabajadores. Otra explosión, otro incendio, otro trabajador muerto que hoy tenemos que llorar como mexicanos, porque no puede ser que los trabajadores del gobierno se mueran por la negligencia de varios heridos dentro de una refinería de petróleos mexicanos. La tragedia sucedió esta vez en Salina Cruz, en Oaxaca. Es el retrato completo de un colapso de operativos de negligencia y consecuencias directas de este abandono en el que Morena hundió al sistema energético mexicano. Los mismos que decían que tenían que ir por la soberanía, que tenían que ir por la autonomía, que tenían que ir por esta independencia energética, son los que se olvidaron de que para eso necesitan invertir, necesitan colocar el recurso y al personal técnico adecuado, no poner al jefe solamente porque les cae bien, porque les agrada, porque le deben un favor político, sino con un valor técnico, con un valor agregado, con alguien que sí nutra la empresa, no solo con dinero regalado, no solo con militares trabajando, sino con verdaderos elementos que sepan lo que están haciendo, porque los mismos que dijeron sacar petróleo es muy fácil, es poner, perforar la tierra, poner una manguerita y succionar el petróleo. Esos son los mismos que hoy están incendiando a México con sus refinerías fallidas, ineptas y negligentes. Y no estoy hablando de la refinería. La explosión en la planta Hidros número 2 de la refinería Antonio Doval y Jaime dejó nuevas imágenes de fuego, humo, horror por los trabajadores evacuando entre el caos. Mientras las familias viven el miedo y los empleados arriesgan la vida, Pemex responde como siempre
con comunicados vacíos, sin importancia, control de daños y una propaganda para fingir la normalidad, para fingir que todo está sucediendo como debería, para fingir que ellos no hicieron nada malo y que no son culpables de nada, el mismo circo político que siempre han utilizado. La propia Autoridad de Protección Civil confirmó que realizaban trabajos de soldaduras sin drenar combustibles residuales, lo que es una acción totalmente negligente al operar instalaciones peligrosas de combustibles que se encienden así. Condiciones irresponsables que generan que nos demos cuenta de que a ellos no les importan la vida de sus trabajadores, no les importan los humanos y los mexicanos que están allá adentro, les importa ahorrarse la mayor cantidad de dinero que puedan. Pemex acumula ya 5 siniestros graves apenas en lo que va del 2026. Explosiones, incendios, muertos y heridos ya se han convertido en parte normal de una de las empresas más importantes del gobierno mexicano. Una empresa que quedó quebrada, envejecida y sostenida solamente por el recuerdo de lo que en algún momento fue, por discursos ideológicos vacíos, mientras las refinerías literalmente están explotando. Salina Cruz explota por negligencia, en una explosión que lamentablemente en la planta Hidros número 2 de Salina Cruz terminó con un trabajador muerto y 6 trabajadores heridos. Realizaban una soldadura sin drenar adecuadamente el combustible residual. En el sistema que debían seguir, se saltaron uno de los pasos más importantes porque era muy costoso. El incendio generó alarma ecológica en toda la zona. Protección Civil confirmó fallas en protocolos de seguridad, es decir, ni siquiera para reaccionar al problema pudieron hacerlo bien. La explosión exhibe condiciones en las que los trabajadores estaban de forma infrahumana, condiciones peligrosas dentro de Pemex y una cadena de negligencia que hoy sigue cobrando vidas. Esto es en Salina Cruz y nos preguntamos cuánta más negligencia no hay en las otras refinerías. Pemex acumula explosiones, muertos y heridos. Suma ya 5 siniestros en los 5 primeros meses del 2026. No puede ser posible que una empresa del Estado tenga 5 situaciones como estas, como explosiones masivas, solamente en 5 meses del mismo año. Se acumulan trabajadores lesionados, muertos, que muchos dirían asesinados por la negligencia del Estado. Refinerías y plataformas que operan bajo presión y deterioro, con trabajadores que no están en las condiciones de vida y de trabajo digno. Persisten denuncias por falta de mantenimiento y crece una preocupación general por la seguridad industrial. Las explosiones forman parte ya de la rutina de Pemex, una empresa deteriorada y rebasada por sus capacidades operativas. Morena vive en la negación y en un encubrimiento mientras Pemex ya se les cayó a pedazos. Intentan irse al país de las maravillas, mentir y engañar, hacer que no nos demos cuenta de que la situación rebasó lo que podían hacer. Pemex aseguró que el abasto está garantizado. En los comunicados oficiales hablaron acerca de que priorizarían que todos íbamos a recibir gasolina y que esto no significaba desabasto, que esta pausa en actividades no significaba que íbamos a tener problemas energéticos o de gasolina con los combustibles, porque esa fue su mayor preocupación, que la gente viera el problema político y confiaron en que a los mexicanos éramos tan apáticos de la dolencia ajena que no nos iban a importar el trabajador muerto y los 6 heridos, que no nos iba a importar la negligencia. Pensaron que de verdad éramos tan poco humanos como ellos, que no nos iba a importar que estuvieran muriéndose nuestros compatriotas simplemente por querer trabajar, simplemente por sacar a sus familias adelante, y que eso ya significara un riesgo porque allá arriba no los consideran lo suficientemente dignos como para seguir los protocolos de seguridad y para tomar las precauciones necesarias para que estas empresas funcionen adecuadamente sin derramar la sangre de los mexicanos. Y es que es ridículo que tengamos que hablar hoy, en 2026, acerca de que la importancia de que las empresas sigan
con una adecuada gestión de riesgos y un control adecuado de sus trabajadores, no para oprimirlos, sino para darles las herramientas necesarias y los espacios seguros para desempeñar su trabajo. Nadie debería morir por trabajar para llevar un plato de comida a la mesa. Los trabajadores denuncian hoy una condición de riesgo constante. Crece la indignación por falta de consecuencias reales para Morena. Mientras las refinerías les explotan, Morena sigue más preocupado por proteger el discurso de soberanía energética que por proteger a los trabajadores. Pemex se convirtió en una bomba de tiempo, administrada por la improvisación, por propaganda, por la negligencia. No nos dan verdaderas estrategias que nos hablen de un futuro mejor, que nos hablen de más control, de mejores estrategias. No nos hablan acerca de un México en donde Pemex trabaje de manera más adecuada, con mayores medidas de seguridad, con una inversión para evitar que esto siga sucediendo. Esos planes no nos lo dan, solamente nos dicen tranquilos, no se van a quedar sin gasolina, porque piensan que somos igual de inhumanos que ellos ante la dolencia ajena. Lo de Salina Cruz fue un episodio más de una empresa que se está incendiando literalmente frente a todo el país y frente a un gobierno federal omiso en hacer lo que tiene que hacer. La cuarta transformación hoy ha convertido a Pemex en sinónimos de accidentes, opacidad, trabajadores muertos y heridos con cada explosión que sigue confirmando lo mismo. Las refinerías operan bajo riesgo permanente mientras el gobierno se dedica a maquillar las tragedias, a hacer control de daños políticos y a politizar las tragedias humanas. En un solo año, Pemex acumula una cadena histórica de incendios, explosiones, heridos y fallecidos que exhiben el deterioro extremo de la infraestructura energética nacional. La llamada soberanía energética que tanto han perseguido, pregonado y presumido, terminó convertida en humo, fuego, cenizas. La vida de trabajadores dentro de instalaciones que parecen abandonadas, porque eso es lo que están, abandonadas en la conciencia, utilizadas solo como discurso político. Y mientras las refinerías siguen explotando, el gobierno sigue actuando como si no pasara nada. Pero ustedes tienen las decisiones, esta es la información, ustedes díganme, ¿qué es lo que piensan? No se vayan y escuchen el segundo segmento del capítulo del día de hoy, donde hablaremos de otro caso más de Morena y de cómo las omisiones cuestan y cuestan muy caro. Esto es La Voz que Incomoda. Muy buenos días, tardes y noches, y aquí en el segundo segmento, el capítulo de hoy, 12 de mayo, de La Voz que Incomoda en El Burrito Fronterizo, vamos a hablar acerca de estos casos que no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional han escalado lamentablemente para México. Ya vimos las negligencias y omisiones y cuáles son su pago en el primer segmento del capítulo del día de hoy, cuando uno se olvida de dar mantenimiento adecuado a las refinerías, cuando uno se olvida desde el gobierno de cumplir con su misión, garantizar de forma técnica y adecuada que México funcione, porque somos un país demasiado complejo como para decir que, bueno, es tan sencillo como perforar un hoyo y extraer petróleo. Debemos entender que los tiempos cambian y con ellos también la responsabilidad, las necesidades y sobre todo la importancia de cumplir cada quien con su trabajo. Y hoy vamos a ver otro ejemplo de omisiones, pero omisiones bastante más graves, porque esto no terminó en la explosión de una refinería, está terminando en la explosión de la seguridad, de la percepción de la confianza y sobre todo de la credibilidad, legitimidad y legalidad con la que los funcionarios públicos de Morena se desenvuelven en el cargo. Y eso es algo demasiado grave como para ignorarlo. Hoy me desperté y encontré una noticia desalentadora, que la DEA revienta a Morena. Rocha Moya es apenas el primero de una red de políticos ligada a los cárteles de la droga. Estados Unidos puso finalmente bajo la mira al gobierno de Morena. El director de la DEA, Terrence Cole, lanzó una advertencia de que el caso de Rubén Rocha Moya es solo el comienzo de las acciones contra políticos mexicanos
Esto no porque se esté golpeteando o persiguiendo políticamente a Morena, sino porque son los políticos mexicanos los que permiten que el narcotráfico opere dentro del país y llegue a Estados Unidos. Y en su defensa de soberanía y legitimidad de seguridad, ellos sí buscan apresar a los servidores públicos que de forma corrupta, negligente e inepta están ayudando a que los cárteles, a que la delincuencia organizada, a que los grupos criminales sigan operando ya a nivel internacional. Y es ahí en donde ellos nos salen a decir que Washington ya no está nada más como un observador neutral, como alguien que se va a quedar de brazos cruzados e indiferente. Hoy está viendo a los políticos mexicanos como actores de corrupción, de impunidad y de nexos criminales. Los ve como piezas de estructuras ligadas al crimen organizado, lo que reitera que este es tan solo el comienzo de destapar la cloaca que tiene encerrado el gobierno federal. El golpe construye desde la Cuarta Transformación un daño completo al discurso federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, que nos ha venido repitiendo una y otra vez en las mañaneras que su séquito de corruptos y ella luchan contra la corrupción, contra el nepotismo, contra la delincuencia y que están asegurando e intentando trabajar en pro de la seguridad de las y los mexicanos, lo que cada vez es más difícil de creer y cada vez se nota más que Morena está hundiendo al país. Hoy las acusaciones internacionales de vínculos con cárteles, de operadores criminales y redes de protección política son cada vez más destructivas para la imagen internacional de México. Lo que antes parecían simplemente escándalos aislados, hoy comienzan a verse como un patrón sistemático de complicidad y encubrimiento político. Mientras miles de mexicanos viven secuestros, extorsiones, desapariciones y control territorial del crimen organizado, el gobierno morenista acumula gobernadores, funcionarios y operadores señalados dentro y fuera de México por ser parte del crimen organizado. El caso de Rochamoya convirtió al oficialismo en un problema de seguridad ya internacional. La advertencia de la DEA significa que las agencias estadounidenses tienen más expedientes, más investigaciones sobre más políticos mexicanos vinculados con organizaciones criminales. Morena se está convirtiendo en un gobierno protegido del narcotráfico y cada vez protege al narcotráfico. La DEA confirma que Rochamoya es solamente el inicio. Aseguran que las acciones contra este personaje no son personales, sino consecuencia de los mismos actos de corrupción, de negligencia y de omisión por parte del gobierno mexicano. Las autoridades estadounidenses advierten nuevas investigaciones que van a comenzar a abrirse. Se amplía una vigilancia hacia el sector político mexicano porque ligan al poder con los grupos delincuenciales que ellos sí están persiguiendo. El caso escala a nivel nacional e internacional, con una criminalidad que voltea a ver a México como un país corrupto, que obedece a su propia delincuencia. Morena queda bajo sospecha por posibles vínculos con cárteles cada vez más evidentes. La DEA abrió la puerta a una ofensiva internacional que amenaza directamente a figuras políticas del oficialismo morenista. Crece una lista negra de políticos mexicanos que se encuentran ya bajo la mira. Existen más políticos bajo observación de Estados Unidos y aparecen nombres ligados a Morena, cada vez que resuenan más fuerte. Américo Villarreal, Mario Delgado y Adán Augusto López están dentro de versiones y señalamientos políticos que de forma pública ya generan nexos con el crimen organizado y que cada vez es más congruente, es más lógico que sí tengan estas relaciones. Aumenta un temor dentro del oficialismo y con justa razón, porque las nuevas revelaciones y expedientes abiertos lo único que demuestran es que ya, si en México no los investigan, si la Fiscalía General de la República es omisa en hacer su trabajo y llevar a la justicia a estos servidores públicos, allá en Estados Unidos no se van a tocar el corazón y van a hacer que quien sea responsable pague las consecuencias.
La sospecha internacional ya no es solamente a Rochamoya, ya no es solamente el gobernador de Sinaloa aislado, ya no es un solo caso, ahora es una red sistemática del poder que está operando en conjunto con los grupos criminales, y eso resulta todavía más grave. Existe una estructura señalada cada vez más por presuntos vínculos, por protección, por convivencia con estos grupos de cárteles mexicanos que nos hacen dudar sobre la legitimidad de las propias elecciones, porque entonces, ¿por qué están apoyando? ¿Quién los apoyó a ellos para llegar a ser servidores públicos y por qué? ¿Qué le están debiendo tanto? ¿Qué fue lo que les dieron? Tal vez casillas, tal vez urnas, tal vez dinero. Lo que sabemos es que tienen las manos atadas y que ya no están intentando desatarse. Morena quedó atrapado bajo la sombra de ser un narcogobierno. Y la Cuarta Transformación intenta desacreditar acusaciones internacionales. Persisten denuncias sobre presuntos vínculos criminales. Y el caso golpea la imagen de México ante Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Crece una percepción de impunidad política y criminal para el país que Morena sigue alentando, que sigue aceptando y que sigue permitiendo. Morena enfrenta uno de sus peores escándalos y esta vez el golpe no vino de la oposición. Esta vez la crítica no es en el Senado, no es en la Cámara de Diputados, esta vez la crítica viene de Estados Unidos, desde la DEA y agencias de investigación que están demostrando que existe la corrupción en México y el gobierno lo está permitiendo. El crimen organizado penetró peligrosamente las estructuras públicas de nuestro gobierno. Hoy, ligados al oficialismo, ya no sabe quién es otro, porque parece que todos son delincuentes. La DEA acaba de colocar al gobierno de Morena bajo una sospecha internacional, señalando primero a Rochamoya, que ya no parece un caso aislado. Hoy ya no hablamos de un único político, hablamos del primero de una cadena que va a caer no porque el gobierno mexicano esté cambiando, no porque las estructuras de seguridad sean eficientes, no porque la fiscalía esté investigando, no porque la presidenta haya mandado acabar con la corrupción, va a caer porque Estados Unidos ya se está involucrando. La 4T pasó de prometer una transformación moral a convertirse en un gobierno rodeado por acusaciones de nexos criminales, de pactos con la impunidad y presunta protección a personajes ligados a cárteles de los más peligrosos de América. Cada nuevo señalamiento destruye más rápido el discurso de honestidad que intentaron construir durante años. El mensaje desde Estados Unidos es gravísimo. Las agencias norteamericanas parecen convencidas de que el crimen organizado logró infiltrarse peligrosamente en espacios del poder político mexicano. Y cuando un gobierno empieza a ser observado bajo esa misma lógica, el problema deja de ser político, se convierte en una amenaza de seguridad internacional, donde cada día es más claro que Morena y la Cuarta Transformación no toleran al narco, lo apoyan, lo ayudan, le deben favores, son parte de él, conviviendo, protegiéndolo y beneficiándose ellos mismos de los nexos que cada vez son más evidentes. Y como ya se les está cayendo el teatrito, considero que es bueno decir y evidenciar que el circo de la corrupción está cada vez más fuerte que nunca. Por eso, que corra un videíto antes de que nos vayamos y no se retiren. Vean el tercer segmento del capítulo del día de hoy después de este video. Muy buenos días, tardes y noches, y regresamos aquí a su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz que Incomoda. Y hoy, en este tercer segmento, después de haber visto ese video, donde ya evidenciamos el circo de corrupción, de impunidad y de maromas que hace el gobierno federal desde Palacio Nacional, hoy tenemos que ver su nuevo acto en el circo. Un golpeteo político contra una gobernadora que sí está trabajando, que sí está luchando y que sí está avanzando por Chihuahua y por México. Y es que ahí resulta indignante, molesto, contradictorio, que se atrevan a atacar a quien sí trabaja solo porque evidencia en antítesis que ellos no están trabajando. ¿Por qué les molesta tanto que hace unas semanas
Maru Campos, haya podido desmantelar exitosamente un mega narcolaboratorio. ¿Por qué les molesta la lucha contra la delincuencia? Dos motivos principales salen a relucir y hacen brillar las conciencias hoy después de analizar. Después de los primeros dos segmentos podemos concluir que hay nexos vivientes, tal vez no de todos los funcionarios de Morena, pero de una gran cantidad del partido que sí está conectada directa o indirectamente con el crimen organizado. Entonces, prácticamente le pegaron al patrón, porque Maru Campos salió, luchó y encontró un mega narcolaboratorio y ejecutó uno de los mayores operativos de seguridad vistos en la historia reciente de México. $1.000 millones en lo que se estima que representa el golpe económico hacia la delincuencia organizada. Hoy, gracias a que Maru Campos no tuvo miedo de luchar, de mandar a los elementos y gracias a los valientes puntos y personas que estuvieron ahí, que ejecutaron este operativo, que desempeñaron con estrategia, con probidad, con valentía y con éxito un operativo de este calibre, es que hoy esas drogas ya no están en las calles, esas drogas ya no salieron, no se están vendiendo y no están acabando con la vida de las y los mexicanos, porque la gente muere por ellas. Hoy se salvaron vidas, se luchó contra la delincuencia. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno federal? Que como golpearon a los patrones de la delincuencia organizada, atacan a quien atacó a quien luchó a favor de la seguridad, a quien atacó la inseguridad en México. Y ahí es donde ellos cínicamente, descaradamente, se atreven a atacar a Maru Campos. Y en un segundo momento, porque el hecho de que Maru Campos sí esté trabajando, de que en Chihuahua sí se esté luchando, de que en Chihuahua sí estén avanzando con recursos más limitados, porque es solamente un estado, una gobernadora, los recursos de una entidad federativa fueron suficientes, con estrategia, con planeación, para tener un operativo exitoso, pero también sin miedo, sin obedecer al narcotráfico. Y ahí se evidencia con trabajo que allá arriba en Palacio Nacional no están trabajando, que el gobierno federal no quiere hacerlo, porque si quisiera ya se demostró que sí se puede. Y claro, eso les molesta, que evidencien que son omisos, que son flojos, que no están trabajando en pro de México, como les encanta decir que sí hacen. Y es que ante los ataques recibidos de Morena, hoy sale Maru Campos a decir: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como el de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico. Esas fueron las palabras con las que Maru Campos se defendió a ella misma y salió directamente a responderle a Ariadna Montiel, a Morena y a Claudia Sheinbaum, sin rodeos, sin discurso armado, poniendo sobre la mesa la contradicción que hoy persigue al oficialismo, porque mientras Chihuahua aseguró uno de los narcolaboratorios más grandes encontrados recientemente en el país, desde Morena activaron ataques políticos, amenazas de un juicio político y campañas de desinformación para intentar reventar a la gobernadora, que por el simple hecho de atacar al narco, hoy atesta, molesta y es detestada por los intereses de las cúpulas de la Cuarta Transformación. Más de 50 toneladas de precursores químicos, miles de litros de metanfetamina y decenas de miles de litros de sustancias para fabricar droga fueron aseguradas en la Sierra Tarahumara, en lo que fue un golpe histórico de cantidades monumentales y real, inminente al crimen organizado. Y justo después vino la operación política. Ariadna Montiel salió a incendiar el ambiente, mientras Morena intenta desesperadamente que el país deje de hablar de Rocha Moya, de los expedientes abiertos en Estados Unidos, de los señalamientos sobre los hijos de López Obrador y de las acusaciones cada vez más cercanas al entorno morenista. El gobierno federal parece más molesto por el desmantelamiento del narcolaboratorio que por la existencia misma del laboratorio. Parece más molesto porque se haya ejecutado un plan de acción efectivo en contra de la delincuencia organizada que porque no se hubiera hecho. Porque como ellos no hacen nada, ahí en la quietud, en la calma y en el silencio, en la inacción, en la omisión, ahí están cómodos. Maru exhibe a Morena
y la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, porque las cosas hay que nombrarlas y como ella dice, lo que no se nombra no existe, pues tú existes como una narcopresidenta. Maru Campos defendió el operativo contra el narcolaboratorio, acusó ataques políticos de Morena tras el golpe al crimen organizado, señaló que su gobierno combatió frontalmente al narcotráfico, reiteró que Chihuahua seguirá actuando sin miedo. Morena respondió con amenazas y una persecución política gigantesca, mientras Chihuahua destruye narcolaboratorios y evita que millones de dosis lleguen a las calles. Morena y la narcopresidenta Claudia Sheinbaum se dedican a atacar políticamente a quien sí está enfrentando al crimen organizado, y ahí es donde tenemos que salir nosotros a decir no. No nos vamos a quedar callados, porque ella sí está trabajando. Ariadna Montiel y Morena intentan aplastar a quien golpeó al narcotráfico. Desde Washington ven el ataque contra Maru como una represalia, y allá en Estados Unidos se posicionan de manera extraordinaria, histórica, a favor de Maru Campos, a favor de sus acciones, a favor de que ella sí está luchando contra el crimen organizado. Acusan a Morena incluso de intimidar a quienes no cooperan con los cárteles. Señalan una desesperación del oficialismo por tapar los escándalos. Rocha Moya y el entorno de López Beltrán siguen bajo una presión política y delincuencial gigantesca. Andrea Chávez queda ligada al conflicto político y el desgaste morenista es bastante claro. La lectura internacional comienza a ser demoledora para la Cuarta Transformación, contundente. No se quedan callados ante las omisiones y sobre todo ante los actos descarados de apoyar al crimen organizado al atacar a Maru Campos solo por haber desmantelado un narcolaboratorio. Claudia Sheinbaum no es un aliado en el combate al crimen y lo está demostrando. Está poniendo las trabas a quien sí está avanzando en favor de Chihuahua y de México. Hoy este es un aparato obsesionado por proteger a los suyos, mientras castiga políticamente a quienes afectan los intereses criminales. La DEA vuelve a exhibir al narcogobierno morenista, advirtiendo nexos entre narcotraficantes y funcionarios mexicanos. Rocha Moya sigue bajo una presión desde Estados Unidos y se habla de más expedientes, de más investigaciones. Crece la percepción internacional de una protección política al narco desde el gobierno institucional. Morena enfrenta un desgaste diplomático, político y una pérdida de credibilidad que no van a subsanar fácilmente. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre soberanía y monta espectáculos y teatros políticos contra Chihuahua, la DEA vuelve a advertir sobre la relación histórica entre criminales y funcionarios mexicanos. Morena quiere distraer al país atacando a una gobernadora que sí está trabajando, pero Maru Campos no va a borrar, no va a agachar la mirada, no va a retroceder y lo deja muy claro. Los señalamientos ya rodean al movimiento de Morena. Mientras Chihuahua destruye narcolaboratorios y golpea directamente al crimen organizado, la presidenta y Ariadna Montiel prefieren perseguir políticamente a quien sí actuó, como si esto de los egos fuera más importante que la seguridad de los mexicanos. Para la Cuarta Transformación es más grave combatir al narco que convivir con los escándalos y sospechas que rodean a varios personajes de Morena. Maru Campos no se dobló, respondió de frente y puso el tema donde más le duele al oficialismo. No es lo mismo destruir laboratorios clandestinos que cargar acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Y mientras Morena grita, amenaza y monta distractores para protegerse, Chihuahua sigue haciendo lo que el gobierno federal no ha hecho: enfrentar al crimen organizado con operativos reales, decomisos reales y resultados cada vez más reales. Como siempre, las decisiones están en ustedes. Aquí podemos ver a dos figuras políticas muy opuestas entre sí. Un gobierno federal que no actúa contra la delincuencia y que se molesta de que otros actúen,
que critica, que se ve evidenciado en corrupción, investigado por la DEA en múltiples sectores y que desde Estados Unidos dicen los estamos investigando porque ustedes están haciendo las cosas mal y tienen vínculos con la delincuencia organizada, tienen vínculos con esos que matan, con esos que secuestran, con esos que roban, con esos que están destruyendo al país y atacando a la gente, con ellos son los que se relaciona nuestro gobierno. El gobierno lo está permitiendo y por el otro lado nos encontramos un gobierno estatal con menos recurso, con menos capacidad, pero con convicción, con confianza, con valentía, con fuerza y con intenciones, y eso vale mucho y nos lo están demostrando, nos lo demuestran cada vez que evidencian que ellos sí están trabajando, que están avanzando por México y que desde Chihuahua sí están luchando contra la delincuencia. Por eso, hoy todos deberíamos decir, yo con Maru, yo apoyo a Maru y yo defiendo a Maru, porque eso es defender a Chihuahua y defender a México. Pero las decisiones son de ustedes, estas son las noticias, esos son los hechos. Díganme, ¿ustedes qué opinan? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el capítulo de mañana.